Y ahora sí, ha llegado la hora en que este café abre las puertas al filósofo, escritor, poeta Santiago Kovadlov, quien me va a hacer compañía durante la próxima hora. Hola Santiago, qué gusto tenerte. Pero ¿cómo estás, Jorge? Muy bien, muy contento de volver a reunirme con vos en el café y muy, te diría, estimulado por lo que he podido escuchar hoy de nuestra audición. Pensaba que el amabilísimo presentador que domingo a domingo nos propone o le propone más bien a los oyentes una caracterización de quiénes somos, y con acierto nos llama dos amigos de la vida. Dice también que somos dos ensayistas. Y esto, el que así se nos designe como ensayistas, me inspiró el deseo de proponerte que en este vermú, en este hermoso encuentro de esta tarde, podamos reflexionar juntos sobre lo que implica el hecho de ser ensayistas, cosas que además se vio potenciada en la audición de hoy por algunas reflexiones tan interesantes de Joana D'Alessio, que como editora, más allá de quien es como escritora, nos hablaba de una ficción, de una no ficción creativa, de la no ficción como un concepto insuficiente para decir lo que significa ese otro modo de hacer literatura que no quede inscrito en el cuento, que no quede inscrito en la novela, y que es, como bien le decías vos, un género literario porque el lenguaje y la forma resultan ser, en la práctica de ese modo de hacer literatura al que llamamos ensayo, requisitos indispensables para que la expresión contemple la potenciación plena de los contenidos que se quieren abordar. En fin, por todo esto, quiero escuchar a mi amigo de la vida ensayista Jorge Sigal. ¿Qué opinas del ensayo? Bueno, a mí me parece, Santiago, que el ensayo, por lo menos en mi caso, en mi experiencia, surge de la curiosidad, surge de la necesidad de conocer y nutrirse de quienes conocen para indagar temas que tienen mucho que ver con las cuestiones actuales, que tienen que ver con la sociedad en la que transcurre nuestra vida. Y yo creo que ahí hay una vocación que impulsa al ensayista a indagar, indagar e indagar. Y en este sentido, me atrevo a decirte, utilizando un neologismo, que hay una diferencia muy importante entre el ensayismo, el ensayo, y la opinología. La opinología es otra cosa, ¿no? La opinología es, digo lo que me parece, que no está mal, pero el ensayismo es un intento de profundizar y de nutrirse de fuentes que existen y que en todo caso sirven para llegar a algunas conclusiones, ¿no? Para aportar algunas conclusiones. Esta es, digamos, este es por lo menos lo que me mueve a mí a tratar de ser un ensayista. Y es a vos a quien yo quería escuchar, porque precisamente me estás diciendo que el ensayismo se nutre en la interlocución con otros, es decir, sí, con otros autores, con otros pensadores, con aquellos que han abordado aquellas cuestiones que a nosotros nos importan, y entonces el ensayo se va gestando como una posibilidad de interlocución con un tema que se nos impone como preponderante y con quienes, a partir del reconocimiento de ese tema, nos preceden o coexisten con nosotros en el abordaje de esa cuestión. A mí esto me lleva también a hacer otra distinción como la que estableces entre opinólogos y ensayistas, que es la distinción entre los que componen monografías y los que componen ensayos. La monografía tiende a desarrollar una tesis, una hipótesis,
que aspira a ser probatoria y a jerarquizar de algún modo su punto de vista por sobre cualquier otro, descalificando otros puntos de vista para poner de manifiesto la función probatoria y superior del propio parecer. El ensayista no pretende jerarquizar su punto de vista, sino generar una alternativa con su parecer que pueda eventualmente entrar en interlocución con otras, limitándose a reivindicar para su concepción del tema que aborda la coherencia de un planteo que quiere ser escuchado, que aspira a ser tan oído como es capaz de escuchar él mismo otros pareceres, infundiéndole al tema que aborda un matiz personal. Porque este otro punto también me parece, Jorge, muy importante en el ensayo. El ensayo es el destino subjetivo que corre un tema, una idea, un planteo, es decir, es la aprehensión personal que se hace de un asunto que en el transcurso del desarrollo del trabajo se convierte precisamente en expresión personal, en un planteo propio, ¿no? Es inconfundible en ese sentido la voz de un ensayista, como lo es la de un novelista o la de un cuentista, pero no hay duda de que un ensayista es alguien cuya voz resulta inconfundible. Claro. Y también, Santiago, te lo consulto, hay una diferencia, me parece, entre el investigador académico y el ensayista. O sea, se puede ser investigador académico sin hacer ensayo y se puede ser ensayista sin ser investigador académico, ¿no? Tal cual, lo decís muy bien y me haces acordar algo precioso. Vos sabés que cuando George Steiner finalizó su licenciatura en letras, escribió una tesis a la que él llamó, tesis digo en el orden de lo que se requería en la facultad, pero él presentó un trabajo que se tituló Tolstoy o Dostoyevsky. Tolstoy o Dostoyevsky. Y fue rechazado su trabajo porque el jurado le dijo que era un ensayo y no una monografía, ¿no? Era un trabajo que no reunía los requisitos académicos necesarios. Entonces George Steiner durante mucho tiempo se alejó de la facultad sin obtener su título porque tenía la maldición de ser un ensayista, es decir, un hombre con una voz personal que en lugar de hacer un trabajo probatorio, ascético, que de alguna manera subsumía el punto de vista personal en una pretensión de objetividad desmedida, había optado por expresarse como sujeto. Mucho más tarde le rogaron que aceptara su graduación y aceptaran y permitiera a él que su trabajo fuera aceptado, trabajo que es una obra maestra del ensayo y es uno de los primeros trabajos de él. Qué impresionante, qué impresionante. Qué notable, ¿no? Sí, ahora, notable, también... claro. Me parece que ahí lo que sí hay es una frontera que hay que saber atravesar entre la seriedad de la investigación, además de la honestidad, para que un ensayo tenga sustento. Y me parece que la otra cosa que te quería junto con esto decir es que me parece que hay un parentesco, por lo menos en el ensayo social, entre el trabajo de elaboración de una idea original o de tratar de tener una idea original y un profundo conocimiento en lo posible de la historia social, sobre todo. Claro que sí, uno no proviene del aire, me estás diciendo algo decisivo. El ensayista, por eso, como te decía hace un momento, es para mí un interlocutor de la historia, un interlocutor de la pluralidad de voces que están vinculadas al asunto que le importa. Pero hay también un ensayo al que yo he llamado ensayo de intimidad, en el cual el ensayista, sin abandonar, digamos, esa apertura a las perspectivas que pudieron haberse desplegado previamente a él sobre un tema, habla de lo que le pasa a él, de lo que le sucede en su vida cotidiana, de los asuntos que podríamos considerar
hasta irrelevantes desde el punto de vista social, o en cuanto a que en primera instancia traducen intereses que podríamos estimar como propios de una vida y no con un valor paradigmático para todos, pero que, si está bien desplegado, termina siendo enormemente representativo de lo social. Yo te confieso que en ese sentido a mí me ha gustado, por ejemplo, escribir sobre la lluvia, sobre lo que la lluvia me significa, sobre lo que significa de pronto la amistad, sobre lo que tiene para mí de interesante la tristeza. Es decir, cuestiones que de alguna forma podríamos considerar más cercanas a lo poético, pero que desplegadas en prosa, y en una prosa que también aspira a ser persuasiva y no solo un arrebato sentimental, potencian la reconformación incesante, esa metamorfosis maravillosa que tiene el ensayo como género literario, que puede quedar inscrito bajo ese nombre en todos los órdenes que estamos mencionando en este momento. Claro. Bueno, es posible, Santiago, estoy pensando, ¿no?, en lo que hablamos, es posible que siempre un hombre, una mujer, que logra transmitir lo que siente, inevitablemente interprete a muchos hombres y a muchas mujeres. Ajá, claro, Porque los sentimientos, las sensaciones, algunos la pueden expresar, algunos lo pueden decir, algunos lo pueden narrar, que son todas categorías diferentes, pero otros no. Entonces otros, aquel que ocupa el lugar de lector, lo que puede sentir es ser reflejado y enriquecido por esas reflexiones. Me digo, si yo leo lo que para vos es la lluvia, como he leído, es muy posible que yo me sienta identificado con con esa expresión, si ese texto está bien realizado, ¿no? Mira, estás sintiendo con muchísimo entusiasmo en este momento, lo veo en el cielo, Tolstoy, que dice: describe tu aldea y serás universal. Claro, claro. Creo que sí, que la tonalidad que uno le imprime al abordaje de su tema es finalmente el que permite conjugar la validez o el valor que podamos atribuir a nuestro asunto y la posibilidad de que al expresarnos subjetivamente o personalmente hagamos lugar para que otros se sientan representados, también en el ensayo, como pueden sentirse en un poema, en un cuento o en una novela, donde evidentemente el punto de vista personal es más que palpable. Ahora, también, Jorge, pensaba en él, nunca lo hablamos esto, en el título de nuestro programa, Haciendo Pie. Y creo que este Haciendo Pie proviene de una conversación preciosa que alguna vez tuvimos, en la que yo te conté que Montaigne dice esto: escribo ensayos porque no hago pie. Con lo cual él ha querido significar que, bueno, que cuando él se pone a escribir sobre lo que escribe, que en general es sobre sus propias vivencias y sus concepciones de las cosas, no está muy seguro, no está apoyado en un fundamento como era frecuente en su tiempo, que lo estuviera todo aquel que escribía un libro, recurriendo al Magister Dixit, a la palabra de los maestros, al fundamento de la teología, a la fortaleza de la lógica, en las que descansaría necesariamente la consistencia de lo que se plantea. Dice: yo escribo ensayos porque, bueno, no termino de saber dónde estoy parado. Y el nuestro título, el de nuestro queridísimo programa, y esto vale la pena compartirlo con los oyentes, me parece, nuestro programa se llama Haciendo Pie, porque ese gerundio, haciendo, también muestra que estamos tratando de hacer pie, estamos queriendo encontrar un fundamento mediante el debate, la discusión, el diálogo, ¿no te parece? Me parece, y me parece que es para seguirlo, si lo consideras adecuado. Nos escuchamos un temita
Y luego seguimos con esta idea de escribo ensayo porque no hago pie, de Montaigne. Sigamos después, claro que sí. Escribo ensayos porque no hago pie. Esta fue la cita de Montaigne que trajiste a nuestra conversación y lo asociaste, Santiago, es muy interesante, con lo que parecería ser todo lo contrario, ¿no? Es decir, le pusimos a nuestro programa haciendo pie. Yo coincido con vos que la intención, al ponerle el título al programa, es buscamos hacer pie, pedimos que nos nutran para tratar de hacer pie, y que el hacer pie siempre es una búsqueda, ¿no? Tal cual, lo decís muy bien, y por eso permanentemente, domingo a domingo, una frase que es realmente una consigna ya de lo que intentamos, es esa que empleas para recibir a tus interlocutores, para que nos ayuden a pensar. Claro. Y a mí me parece que esta es también la actitud de un escritor. Uno escribe para llegar a enterarse de lo que quiere decir. Me parece a mí que el tema del ensayista no está nunca diáfanamente configurado antes de que él lo despliegue en el papel o en la máquina de escribir o en la computadora. Realmente creo que nosotros balbuceamos primeramente sobre el papel las ideas cuya claridad estamos buscando, ensayamos en el sentido literal de que no estamos haciendo una presentación ya definitiva de la ópera consumada, sino que estamos buscando y escribimos para tratar de alcanzar más claridad acerca de un asunto que nos compromete, que nos obsesiona, que nos encanta. Claro, claro, claro. Y decime una cosa, Santiago, en vos, en el proceso creativo, las ideas que te van surgiendo a borbotones, o eso, yo sé, una parte de la respuesta la sé porque lo hemos hablado muchas veces, pero me gustaría compartirlo con los oyentes, ¿no? Te van surgiendo a borbotones o partís de una ideíta y esa ideíta, ese título va creciendo luego de una gran indagación, porque de una gran búsqueda. ¿Cómo es para vos este trabajo? Mira, como parte de sí lo hablamos, pero verdaderamente vale la pena volver incesantemente sobre esto. En los ensayos cortos, en los que no tienen, digamos, la unidad temática de un despliegue extenso, normalmente me convoca un asunto y aparece una primera idea que no necesariamente ha de ser aquella que figurará al inicio del ensayo, pero puede ser la que desencadene el despliegue del abordaje del tema. Entonces son nociones fragmentarias que no forman parte de un despliegue todavía lógico y ordenado, balbuceos, tentativas de clarificación, que después irán ganando un orden y al mismo tiempo un desarrollo, hasta que finalmente se convierten en una exposición. En el caso de los ensayos cortos, ¿no? Por ejemplo, yo estoy terminando de escribir un ensayo sobre el vacío. Es una noción que me atrajo, y en la medida que me atrajo la interrogué. En la medida en que la interrogué fueron apareciendo insinuaciones de respuestas provenientes de otros autores, provenientes de mi propia reflexión. Pero cuando se trata de un tema más extenso, como por ejemplo el que uno puede desarrollar, no sé, en Locos de Dios, o en Lo Irremediable, o en El Silencio Primordial, cuando el tema tiene carácter ya, digamos, de un despliegue que va a demandar más de 100 páginas, allí realmente el trabajo primeramente es de un largo estudio, de una larga necesidad de escuchar a los que han meditado sobre el tema antes que yo, y entrando en interlocución con ellos, es como poco a poco empiezo yo a configurar mi propio punto de vista. No sé si lo que te ocurre a vos es muy distinto de esto. No, creo que se parece muchísimo y en todo caso también le agrego a eso, y creo que a vos te sucede lo mismo, cuando uno escribe un ensayo, cuando uno produce un ensayo,
tiene que contemplar dos, al menos dos artes que se combinan. Una es la de tener una idea para decir y para desarrollar luego de la indagación, y la segunda, que el texto debe ser un texto armonioso, un texto que a uno le satisfaga, un texto hecho con pretensión literaria, como hablábamos con Joana, con pretensión, con exigencia literaria, porque está destinado a que otros se sientan reflejados e interpelados por ese texto, ¿no? Así es, y eso solo puede tener lugar si vos encontrás tu propia voz o te empeñás en encontrar tu propia voz. Yo creo que no hay manera de escapar a esta evidencia que también ella nos aportó hoy. O haces literatura o no hay ensayismo, pero literatura aquí no quiere decir ficción, quiere decir Claro. expresividad, elocuencia, la tentativa de que lo que uno aborda, meditado por uno, tenga la temperatura del interés con que lo tocamos. Claro, claro, claro. La Bueno, temperatura del interés. sí, claro. Yo creo que ahí no alcancé a hablarlo con Joana, pero me parece que ha habido un cambio. Bueno, que Montaigne lo dijo hace muchísimo, ¿no? Pero ha habido un cambio, sobre todo porque hubo un momento donde los escritores de ficción sintieron un poquito de desprecio, no sé si llamarlo desprecio, de subestimación hacia aquellos que pretendían utilizar la buena literatura en textos de no ficción, ¿no? Hubo un debate, incluso yo recuerdo muy bien, como lo hemos también conversado otras veces, el tema de la primera persona. Hubo en los años 90, un poco antes incluso, que le decían, no, primera persona. Bueno, los periodistas escribían en tercera persona. Nunca escribían en primera persona. Está muy bien lo que señalás, porque efectivamente yo creo que el solo nombre, fíjate lo difícil que es designar lo que hacemos. Normalmente los periódicos, la columna que alude a los libros más vendidos, que no son novelas, se llama no ficción, pero eso es definirlo por la negativa. Por eso yo no le agrega la palabra creativa. Claro. Si yo digo no mujer, van a hablar de un hombre. Claro, es interesante. Es un género que no se sabe qué es, ¿no? No se sabe qué es. Y esto es parte de la virtud del género, porque es un género polifónico, absolutamente elástico, que tiene una plasticidad que permite que irrumpa en el interior de una novela, o que en el interior de un ensayo uno por momento haga un relato que parece ficcional o parte de una crónica. Bueno, nuestro amigo Fernández Díaz en ese sentido es un maestro, tanto del ensayismo como de la ficción. Pero yo creo que en la historia argentina ocurre lo mismo. ¿Qué es el Facundo de Sarmiento sino un libro que puede ser caracterizado como ensayo, como ficción? Si tiene una plasticidad significativa que proviene de sus tonalidades tan variadas, tan corales, ¿no es verdad? Claro. Tan corales. Bueno, vos estás poniendo el acento en un punto fundamental, que es que nadie puede asegurar que ha encontrado su propia voz al escribir, pero si no se desvive para buscarla, no será nunca un escritor. Claro. Muy interesante. Bueno, el otro ingrediente es si el género de ese que vos decís definido por el no, es un tema para pensar, ¿no? Es lo que dijiste. Ese no género debe necesariamente excluir la ficción. Y vos sabés que yo creo que tampoco se puede en ese sentido ser ortodoxo. Es decir, que hay figuras que incluso creadas pueden ser absolutamente verídicas. Bueno, ahí das en el clavo de otro asunto apasionante.
Mientras algo resulte verosímil desde el punto de vista de su lectura, entonces es verdadero. La ficción no es sinónimo de puramente imaginario, sino Claro, la imaginación sinónimo de lo elocuente y cierto. claro, De lo claro. elocuente y cierto. En ese sentido, no cabe duda de que un texto impone la realidad de aquello que trata. ¿Por qué? Porque su fuerza elocutiva hace con que el lector la sienta verdadera y la sienta real, Claro, ¿no? claro, claro. En ese sentido creo que vale la pena volver a nuestro queridísimo padre del género, al que hoy mencionamos, que es Montaigne, y te quería Sí, recordar que el año que viene vamos a sí. estar celebrando, recordando, sí, 430 años de su muerte. Él murió en 1592. 1592, después de haber creado el género. Y como expresión de esa vitalidad extraordinaria que él le impuso a esa expresión inédita hasta ese momento, yo tenía ganas hoy de ofrecerle a nuestros lectores y a vos también, no un poema exactamente, sino otro poema que es algunos fragmentos de sus ensayos. ¿Qué te Qué parece? lindo. Vamos, ¿No es vamos, me cierto? encanta. Vamos con algo de lo que él ha escrito. Por ejemplo, escuchémoslo decir esto. Yo me atrevo no solamente a hablar de mí mismo, sino a hablar de mí mismo solamente. Me extravío cuando hablo de otra cosa, apartándome de mi asunto. No me estimo por manera tan indiscreta, ni estoy tan atado y mezclado a mí mismo que no pueda distinguirme y considerarme a un lado como a un vecino o como a un árbol. Lo mismo se incurre en defecto, no viendo hasta dónde se vale, que diciendo más de lo que se ve. Mayor amor debemos a Dios que a nosotros mismos, y le conocemos menos, a pesar de lo cual hablamos de él a nuestro deseo. Los demás forman al hombre, yo lo describo como representante de uno particular con tanta imperfección formado que si tuviera que modelarle de nuevo le trocaría en bien distinto de lo que es. Pero al presente ya está hecho y ese soy yo. Los trazos de mi pintura no se contradicen aún cuando cambien y se diversifiquen. El mundo no es más que un balanceo perenne, todo en él se agita sin cesar, así las rocas del Cáucaso como las pirámides de Egipto, con el movimiento general y con el suyo propio. El reposo mismo no es sino un movimiento más lánguido. Yo no puedo asegurar mi objeto, en el cual va alterándose y haciendo eses merced a su natural claridad. Lo tomo en este punto conforme es, en el instante en que con él converso. Yo no pinto el ser, pinto solamente el movimiento, y no lo transitorio de una edad a otra, o como el pueblo dice, de 7 en 7 años, sino de día en día, de minuto en minuto. Precisa que acomode mi historia a la hora misma en que la refiero, pues podría cambiar un momento después, y no por acaso también intencionadamente. Es la mía una fiscalización de diversos y móviles accidentes, de fantasías irresueltas y contradictorias, cuando vienen al caso, bien porque me convierta en otro yo mismo, bien porque acoja los objetos, hecho que me contradigo fácilmente, pero la verdad, como decía Demades, jamás la adultero. Si mi alma pudiera tomar pie, yo no me sentaría, me resolvería, más constantemente se mantiene en prueba y aprendizaje. Yo escribo ensayos porque no hago pie. Yo propongo una vida baja y sin brillo como la mía, más para el caso es indiferente que fuera relevante. Igualmente se aplica toda la filosofía moral a una existencia ordinaria y privada que a una vida de más rica contextura. Cada hombre lleva en sí la forma cabal de la humana condición.
Los autores se comunican con el mundo merced a un distintivo especial y extraño. Yo, principalmente, merced a mi ser general como Miguel de Montaigne, no como gramático, poeta o juriconsulto. Si el mundo se queja porque yo hablo de mí demasiado, yo me quejo porque él ni siquiera piensa en sí mismo. Pero es razonable que, siendo yo tan particular en uso, pretenda mostrarme al conocimiento público. Lo es tampoco el que produzca ante la sociedad, donde las maneras y artificios gozan de tanto crédito, los efectos de naturaleza, crudos y desnudos, y de una naturaleza enteca por añaduría como la mía. No es construir una muralla sin piedra o cosa semejante, el fabricar libros sin ciencia ni arte. Las fantasías de la música, el arte las acomoda, las mías las acomoda el acaso, pero al menos voy de acuerdo con la disciplina en que jamás ningún otro hombre trató asunto que mejor conociera ni entendiera, que yo entiendo y conozco, y al que me he consagrado, y es el que soy. En él soy el hombre más sabio que existir pueda. En segundo lugar, ningún mortal penetró nunca en su tema más adentro, ni más distintamente examinó los miembros y consecuencias del mismo, ni llegó con más exactitud y plenitud al fin que propusiera su tarea. Expuse la verdad, no hasta el hartazgo, sino hasta el límite en que me atrevo a exteriorizarla, y me atrevo a esto porque quizá, envejeciendo y ya cerca del fin de mi vida, puede parecer que la costumbre concede a esta edad mayor libertad de charla y mayor indiscreción en el hablar de uno mismo. Qué impresionante. Está todo dicho, mi querido Santiago. Dicho todo hace dicho, más de 500 años. Hace más de 500 años el maestro Montaigne nos indicó el camino. Hablemos de nosotros, que es de lo que más conocemos. Es espectacular. Qué precioso y qué bien dicho, precioso, precioso, precioso. Bueno, ahí si está te parece bien, Santiago, al padre del género. Claro, un gran homenaje al padre del género. Muy lindo. Muy bien. Brindémosle una melodía ahora y después vamos a conversar con nuestra amiga. Eso, vamos. Y ahora sí, Santiago, como todos los domingos, nuestro encuentro con Graciela Fernández Mejide y Pablo Marmorato, que seguirán después con el porqué. Así que aprovechamos estos minutitos para charlar un poquito con ellos. Hola Graciela, hola Pablo. Hola. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos bien, al Café bien. La República. Bien, gracias. Contentos de escucharlos a ustedes. Reparados, me imagino, con este viento, ¿no? Adentro, me imagino, del café. Sí, no, ventanas Sí, cerradas, solo hemos abierto la botella. Eso siempre es importante. Bueno, ¿y cómo están? Bien, bien. ¿Ustedes? Bueno, nosotros también, y muy curiosos por saber algo que podés brindarnos vos. ¿Sabés que estuvimos hablando hoy sobre el ensayo como género literario, como tentativa de abordaje mediante las ideas de los problemas que sean de nuestro interés? Y remitíamos al padre del género, que vos, como profesora que sos de idioma francés, debes haber leído con deleite, que es a Montaigne. Sí, qué sé yo. Yo no soy lo más indicado para hablar de ese tema, no soy un especialista en eso. No, ni nosotros, simplemente adherimos, y por eso nos parecía lindo escucharte reflexionar sobre lo que la lengua francesa te pudo dar al respecto. Bueno, además, Sí. además Graciela, vos has sido una enorme ensayista durante todos estos años, has escrito muchísimos ensayos. Sí, pero a ver, a mí me cuesta mucho pensar
que yo soy escritora, ensayista o lo que sea. Me cuesta mucho porque tal vez porque lo hice como se deben hacer todos, ¿no? Por una necesidad personal de contar, de advertir, de tratar de prevenir, y sí, fueron saliendo, pero me cuesta pensar que yo soy eso, porque yo también hago eso. Me cuesta mucho. Ahora, te Entonces, desmiente tu obra. ¿Cómo? Sí, claro. Te Pensaba en desmiente eso. tu obra. Sí, pero y algunas de las cosas que hice me gustaron más, otras menos, Claro. pero en realidad sí es cierto, los franceses han sido profesores, así, o por lo menos uno lo tomaba como tales, del ensayo, ¿no? Sí, Y hay claro. brillantes, vaya si los hay. Vos eso sabés, Santiago, y bueno, No hay vos también, duda, no Jorge. hay duda, pero Sí, sí. tenía mucha curiosidad y la tenemos de ver cómo esto que estás diciendo es tan lindo. No te lo propusiste, pero terminó No. siendo un modo de expresión de tu identidad. Tus libros te reflejan como sujetos plenamente. Bueno, y estaba también, agrego que Pablo también incursiona en el ensayismo, Pablo. ¿no? Sí, en realidad, permítanme, a ver, yo tuve el placer de acompañarla a Graciela en dos de sus 3 libros, no en La Ilusión, en su primero, sino en los 2 que vinieron. Y la verdad, los libros de Graciela no es un yo digo o yo pienso. La responsabilidad que se tomó Graciela y que la pude acompañar en cuanto a documentar sus puntos de vista, es un logro más que importante. Bueno, Sí. eso es el ensayo, ¿no? Exactamente. No es un mero relato. No era un relato, y es cierto, Pablo me acompañó mucho, haciendo buena parte del trabajo, búsqueda de información, etcétera, y después él también se animó a escribir. Él también le costaba. Siempre nos cuesta creer. Cuando uno no se preparó para ello, cuesta creer que uno puede hacerlo. Es que no estás, yo diría, apropiándote de una identidad indebida, en el caso de ninguno de los dos, en el tuyo con más trayectoria, pero creo que estás ante una evidencia que a vos misma te sorprende. Has escrito, has volcado, has respondido a la necesidad profunda de dar testimonio de cosas que para todos nosotros son fundamentales. Y bueno, y habrá que resignarse a hacer que a advertir que uno ha ido más allá de lo que piensa. Voy a decirles algo. A ver. El programa de Graciela Fernández Mijide y Pablo Marmorato se llama ¿Por qué? Y si esa no es la pregunta fundamental del ensayismo, estoy cerca. Exacto. Sí, Exacto. sí, muy bien, muy bien. Muy ¿No es oportuno. cierto, Santiago? Muy Sí, oportuno. muy, muy bueno, tenés razón. No se trata de escribir, de narrar, se trata primero de pensar, ver si uno tiene algo para decir, y luego está el instrumento de la buena prosa, de la buena palabra, que es otra cosa, que es muy difícil. Yo entiendo la inhibición de Graciela, Claro. pero digo lo más lo más complejo es lo que va antes, que es Claro, tener ideas. Y las No hay ideas, y nada sumo más algo, infrecuente que pensar. Exactamente. Exacto, y el alimento creo que algo de Tenuto de Graciela, que es la curiosidad, ¿no? Exactamente. Desde el primero de los días hasta el día de hoy, Graciela. Tal cual. Y Graciela, permíteme que te diga, que has hecho de cada etapa de tu vida, lo has volcado en un ensayo muy importante, ya sea la alianza, ya sea la experiencia que tuviste que padecer como protagonista y víctima de los atropellos a los derechos humanos, el tema de la verdad. Bueno, Sí. la obra de Graciela, en algunos casos en compañía con Pablo, está atravesada por el ensayo. Yo Mira, también lo creo. ayer recibí un documento
para que pensara sobre él. Dicen, es un borrador, no voy a dar nombres, gente que tiene que ver con el grupo, con la familia militar, digamos, Sí. que intenta acercarse a una reconciliación o lo que fuera. Y someten ese escrito a mi opinión. Y lo primero que yo noté, antes que nada, tal vez porque estaba al principio, obvio, es que dicen, vamos en búsqueda de la verdad. Y empiezan a afirmar todo. Y yo digo, no están buscando la verdad. Claro. Ajá. ¿Ves que ese es un rasgo extraordinario del pensamiento del ensayista? Uno no afirma, conjetura a propósito de algo y es cauteloso en la contundencia. Claro. Sí. Hasta podés decir que los términos me parece, creo. Esto me hizo pensar en... todo eso son imprescindibles. Porque cuesta tanto, y sobre todo en temas que parecen objetivos, como fue nuestro drama de la última dictadura, que parecen que pudieran ser objetivos, son tan subjetivos. Así. Claro. Yo les voy a decir algo. Con mi experiencia como ensayista, le diría que se termina nuestro programa, termina haciendo pie y empieza. Eso te costó ¿Por qué? mucho. Porque, tu mejor trabajo. Exactamente. Sigue el ensayo. Así que les dejamos la posta a Graciela, Pablo. Quédese la gente a escuchar el porqué, que seguramente va a estar muy bueno. Claro, muchas gracias, amigos. Un gran abrazo a los dos. Amigos, muchas gracias. Un abrazo. Abrazos, Chao, Santiago, Jorge. hasta el domingo. Hasta el domingo, mi viejo. Chao.